Horror en las mazmorras de Maduro, coordinador de María Corina Machado al borde de la muerte por torturas salvajes. Horror en las mazmorras de Maduro, coordinador de María Corina Machado al borde de la muerte por torturas salvajes. Alerta máxima en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro, ese tirano que aplasta la libertad con puño de hierro, ha cruzado un nuevo límite de crueldad. Herwin Torrealba, joven coordinador juvenil de 20 Venezuela en Yaracuy, fue sacado de emergencia de su celda tras sufrir torturas brutales que lo dejaron al borde del colapso. Arrestado en diciembre, este valiente luchador por la democracia presentó dolores insoportables en el abdomen y las piernas, resultado de las condiciones inhumanas en las que el régimen lo mantiene preso. El Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela denunció este sábado que Herwin llevaba días implorando atención médica, pero los carceleros chavistas, fieles al dictador, se la negaron cruelmente. Este caso no es aislado, más de 1.600 presos políticos languidecen en las mazmorras del régimen, sometidos a abusos que estremecen al mundo. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, observa con horror mientras Maduro ignora los llamados de la ONU y la Corte Penal Internacional, que ya investiga crímenes de lesa humanidad. ¿Hasta cuándo soportará Venezuela este infierno? Rocío San Miguel, otra víctima del terror chavista, clama por justicia a esta valiente activista, detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto de Maiquetía. Padece una fractura que requiere cirugía urgente, pero el régimen le niega el derecho a la salud. El motivo, una supuesta trama conspirativa contra Maduro, una excusa burda para silenciar a una defensora de derechos humanos. Desde diciembre de 2023, su abogado, Juan González Tahuaruco, alertó sobre su lesión, causada por un mareo y una caída, pero solo le dieron analgésicos. El tirano y su secuaz, Diosdado Cabello, quien el 15 de febrero acusó a Rocío de planear un rescate, mantienen su crueldad sin límites. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exige su operación inmediata, calificando esto como una grave violación de derechos humanos. Mientras tanto, el régimen refuerza su control militar con Cabello como ministro del Interior, asegurando un puño aún más duro contra la oposición. La economía venezolana en ruinas y la migración masiva de 7 millones de ciudadanos desde 2014 reflejan el colapso total bajo Maduro. ¿Permitirá el mundo esta atrocidad? La resistencia venezolana no se rinde. El grito de María Corina Machado sacude al planeta. La líder opositora, perseguida sin descanso por el régimen, alza la voz mientras sus colaboradores son masacrados en prisión. Herwin Torrealba, uno de sus más leales luchadores, es solo la punta del iceberg en esta cacería brutal contra 20 Venezuela. En enero, la ONU denunció que las condiciones de detención en Venezuela son inadecuadas y se agravaron tras las fraudulentas elecciones del 28 de julio de 2024, donde Maduro robó la victoria a Edmundo González Urrutia. Más de 2.400 personas fueron arrestadas en protestas postelectorales y 25 murieron bajo la represión chavista. Estados Unidos y la Unión Europea han condenado estas atrocidades. Donald Trump, presidente electo, llamó a González presidente legítimo y exigió protección para Machado. Pero Maduro, atrincherado con el respaldo de un alto mando militar corrupto, ignora al mundo. La Corte Penal Internacional ya tiene al régimen en la mira. 1. Pero la justicia tarda mientras los presos políticos sufren. ¿Qué más necesita la comunidad internacional para actuar? Venezuela sangra y el tiempo se agotea. El régimen de Maduro es una máquina de destruir vidas. Herwin Torrealba, torturado hasta casi perder la vida, representa el destino de miles que osan desafiar al dictador. En diciembre, 20 Venezuela ya había alertado a la Corte Penal Internacional tras la muerte de 3 reos en condiciones inhumanas. Pero el régimen sigue impune. Rocío San Miguel, encerrada en el infame El Helicoide, sufre dolores constantes por una fractura que el chavismo se niega a tratar. Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, justifica esta crueldad con teorías conspirativas delirantes, acusando a Rocío de planear un rescate. Mientras tanto, la oposición enfrenta una persecución sin precedentes. Sedes de 20 Venezuela fueron vandalizadas en enero de 2024 y líderes como Perkins Rocha y Biagio-Pilieri han sido secuestrados. Estados Unidos y países latinoamericanos exigen transparencia electoral, pero Maduro, con el Consejo Nacional Electoral en su bolsillo, se burla de todos. La economía venezolana, con una inflación desbocada y escasez de combustible, hunde aún más al pueblo. ¿Es este el socialismo que defienden los chavistas?
Basta de mentiras, la verdad debe PREVALSR desafía al tirano con María Corina Machado. La líder opositora, acosada y forzada a la clandestinidad, no se doblega ante las amenazas de Maduro y su secuaz Cabello. El caso de Herwin Torrealba es un puñetazo al corazón de Venezuela, un joven torturado por soñar con un país libre. Rocío San Miguel, otra heroína, enfrenta un destino similar, negada de atención médica en un sistema carcelario diseñado para quebrar el espíritu. En agosto de 2024, la ONU documentó 27 muertos y miles de detenciones arbitrarias tras las elecciones fraudulentas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó a Maduro de terrorismo de Estado para aferrarse al poder. La diáspora venezolana, con millones en el exilio, clama por justicia en ciudades como Madrid y Buenos Aires. Estados Unidos, con Trump prometiendo mano dura, respalda a la oposición, pero la acción concreta se hace esperar. ¿Cuántas vidas más deben sacrificarse? Únete al grito de LIBRTA de Venezuela no puede esperar. María Corina necesita el apoyo de todos para derrocar a este monstruo. El mundo no puede ignorar esta masacre. Herwin Torrealba, al borde de la muerte por torturas, es la prueba viviente del sadismo chavista. Rocío San Miguel, encerrada como trofeo del régimen, sufre en silencio mientras su salud se deteriora. El 28 de julio de 2024, el pueblo venezolano eligió a Edmundo González Urrutia con un 67% de los votos, pero Maduro, con el CNE manipulado, se autoproclamó ganador. Desde entonces, la represión se intensificó, 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, según la ONU. 2. Diosdado Cabello, ahora ministro del Interior, promete aniquilar a la oposición, y lo cumple con sangre. Estados Unidos y la UE han desconocido la victoria de Maduro, pero el tirano, respaldado por Rusia y un ejército leal, se ríe de las sanciones. María Corina Machado, desde la clandestinidad, sigue siendo la esperanza de millones. ¿Dejarás que Maduro aplaste esta lucha? Exige justicia ahora. Venezuela merece ser libre. Nos vemos en el próximo informe.